Hola, les damos la bienvenida a este nuevo análisis que hemos preparado en colaboración con la comunidad de gradistas en Derecho de Chile. Hoy nos vamos a meter en una de las áreas más interesantes y, la verdad, más debatidas del derecho civil chileno. Vamos a explorar juntos unos conceptos que de verdad desafían cómo entendemos la ley. A ver, para empezar, partamos con un acertijo jurídico, que es la base de todo lo que vamos a conversar. ¿Qué es una obligación que sí existe, que es real, pero que la ley no nos da la herramienta para ir a un tribunal y exigirla? Bueno, aquí está la respuesta. Las famosas obligaciones naturales del artículo 1470. Para que se entienda fácil, piensen en esto como una puerta con una cerradura que solo gira en un sentido. Una vez que el pago cruza esa puerta, ya no se puede pedir que vuelva. Pero al mismo tiempo, nadie puede obligar al deudor a abrir esa puerta desde el otro lado. Ok, vamos al grano. En otro encuentro ya revisamos lo básico del 1470, sus elementos principales. Pero hoy vamos a dar un paso más allá. Nos vamos a sumergir de lleno en las discusiones doctrinarias, esas que son cruciales para el examen de grado y que han mantenido ocupados a los grandes juristas por generaciones. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, el clásico debate. La lista del código es cerrada o admite más casos. Después, le pondremos la lupa a los numerales más polémicos. Luego, la gran pregunta sobre su origen. Y finalmente, ¿qué son en esencia? Un recorrido que de verdad es clave para preparar el examen. Vamos con el primer gran round. Los 4 casos que menciona el código. ¿Son los únicos que existen o hay más? Es que es increíble cómo una frase tan corta, tales son, puede partir a la doctrina en dos. Por un lado tenemos a Claro Solar que dice, ojo, esto es un club exclusivo, una lista cerrada. Pero por el otro está Alessandri y la mayoría de la doctrina que dicen, no, para nada, esto es una casa de puertas abiertas, son solo ejemplos. Esto nos muestra el tremendo poder que tiene la interpretación en el derecho. Y aquí está el punto clave. Aunque la mayoría piense que la lista está abierta, en la práctica, el único otro caso que casi todos aceptan como una verdadera obligación natural es la del artículo 2260, o sea, lo que se debe en un juego lícito donde predomina la inteligencia. Muy bien, sigamos avanzando. Ahora que ya despejamos el primer debate, vamos a hacerle zoom a 2 de los numerales más discutidos dentro del mismísimo artículo 1470. El numeral 1 nos habla de obligaciones contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio, son incapaces ante la ley. Y esto, claro, nos abre una pregunta fundamental. Y la respuesta es clarísima y muy importante, porque nos muestra una protección esencial de nuestro sistema. Se refiere solo y exclusivamente a los incapaces relativos. Los actos de un incapaz absoluto, como un infante, no generan nada. Son, para el derecho, la nada jurídica. Pasemos al numeral 3. Este caso habla de actos a los que les faltan las solemnidades que la ley exige. El ejemplo clásico es un testamento mal hecho. Pero la duda es, ¿esto también se aplica a los contratos? La postura que domina y que defienden juristas como Alessandri es súper clara. Solo se aplica a actos unilaterales. Y hay varias razones, desde la historia de la norma hasta el lenguaje del código. Pero el argumento más potente, sin duda, es el de justicia. Sería totalmente injusto que en un contrato bilateral una de las partes pudiera quedarse con lo que recibió sin estar obligada a cumplir con su parte. Bien, y con esto llegamos al que es probablemente el debate más importante de todos para el examen de grado. Una obligación que nace con un vicio. ¿Cuándo exactamente se convierte en natural? Para entenderlo bien, imaginemos la secuencia. Primero, se firma el contrato viciado. Después, alguien demanda la nulidad. Y finalmente, hay una sentencia de un juez que la declara. La pregunta del millón es, ¿en cuál de estos 3 momentos la obligación se transformó en natural? Aquí tenemos la gran batalla doctrinal. La postura de Alessandri, que hoy es minoritaria, es muy lógica. Dice que mientras no haya una sentencia del juez, la obligación sigue siendo civil, aunque esté viciada. Pero la mayoría, con Abeliuk y Mesa Barros a la cabeza, sostiene que no, que la obligación nace natural desde el primer momento, y su argumento se basa en otras normas del código, como el 237, que no tendrían sentido si la obligación no fuera natural desde el principio. Y para que quede claro que esto no es pura teoría, el ejemplo del profesor Peñalillo es perfecto. La respuesta a este debate define, en la práctica, quién se queda con la plata o con el bien en un caso así. Ok, y para ir cerrando los debates, vamos a la última pregunta, que es la más de fondo, la más filosófica si se quiere. ¿Qué son realmente estas obligaciones naturales? Y aquí, la doctrina mayoritaria en Chile es bien clara y contundente. No son un simple deber moral o de conciencia. Las obligaciones naturales son un verdadero vínculo jurídico.
Tienen acreedor, tienen deudor, tienen objeto. Lo único que le falta es la acción, o sea, el botón para poder demandar su cumplimiento. Es su naturaleza jurídica la que explica todos los efectos que la ley les reconoce. Perfecto. Ya hicimos todo el recorrido por los grandes debates. Ahora vamos a juntar todas las piezas en una síntesis final, con las claves que no se pueden olvidar para el examen de grado. Aquí lo tienen, el mapa mental de nuestro recorrido. Cada debate que vimos conectado directamente con la postura mayoritaria que predomina hoy en nuestro sistema legal. De verdad, esto es oro para el estudio. Muy bien, y si de toda esta conversación nos tenemos que quedar con lo esencial, es esto. Las 5 ideas fuerza. La lista del 1470 no es taxativa. El numeral 1 se refiere a incapaces relativos. El numeral 3 solo a actos unilaterales. Las obligaciones nulas son naturales desde que se contratan y son verdaderas obligaciones jurídicas. Y cerramos con una reflexión para que se queden pensando. Si existe un vínculo jurídico real, pero sin la fuerza de la ley para exigirlo, ¿qué nos dice eso sobre dónde termina el derecho y dónde empieza la moral? Una vez más, un agradecimiento enorme a nuestros colaboradores de la comunidad de gradistas en Derecho de Chile por su tremendo aporte y su dedicación a la educación jurídica en nuestro país. Y para quienes se están preparando para su examen de grado y quieren ser parte de una comunidad de estudio increíble, los invitamos a buscar a la comunidad de gradistas en Derecho de Chile en sus redes sociales. Hacen clases todas las semanas, son online, totalmente gratuitas, con profesores de un prestigio y una calidad docente de primer nivel. Y lo mejor es que son para todo el país. ¡No se lo pierdan!